vídeo de charleta un poco más distendido, poneros cómodos, relajados, porque claramente va a ser larguito. Y es que estoy leyendo y estoy en medio de una obsesión completamente maravillosa por la saga de los Cazalet, que ya sabéis que es una lectura que hice. El primer libro, los años ligeros, lo leí creo que el año pasado, tenéis una reseña en el canal. Y esta segunda parte estoy disfrutándola, me la estoy bebiendo despacito, estoy disfrutando de cada frase que nos da, de cada personaje, y me ha dado por pensar lo que me gusta a mí este tipo de libros. Estos libros de aristócratas, de gente rica, de gente con muchos posibles y normalmente gente que vivía a principios del siglo XX o novelas que estaban escritas a principios del siglo XX y retrataban esos cambios históricos y sociales que hubo con la Primera Guerra Mundial o con el cambio de la época victoriana a la eduardiana o con la Segunda Guerra Mundial. En su mayoría son libros ingleses, en su inmensa mayoría. Pero también hay algún libro de algún otro país que os voy a recomendar. Y pues nada, vamos a hablar un poquito de estos libros, por qué nos gustan tanto y cuáles debéis leer si no los habéis leído aún. Desde luego la saga de los Cazalet es una lectura obligadísima. Se ha convertido en una de mis sagas familiares preferidas, que es mucho decir, teniendo en cuenta que solo voy por el segundo libro de 5. Y es cierto que muchos de estos libros podríamos englobarlos dentro de saga familiar, que también tengo un vídeo en el canal de hace bastante tiempo recomendando sagas familiares por si os interesa. Los libros que os voy a recomendar hoy no tienen que ser sagas familiares, aunque muchos lo son, porque al final estos libros generalmente nos hablan de grandes familias, de esas grandes familias con mucho dinero que vivían alejados un poco del mundo y cómo de repente algún cambio hizo que tuvieran que adaptarse los pobrecillos a la vida de los común mortales. Lo que tienen en común todos estos libros es que son libros de personajes. Si no os gustan los libros de personajes, no leáis ninguno de estos libros porque no es que haya acción, no es que pasen cosas muy importantes, puede ocurrir una guerra mundial como ocurre en estos libros, pero los personajes no nos van a hablar de cómo estuvieron en la guerra, sino vamos a ver esos personajes que se quedaron detrás, que tuvieron que vivir con esa angustia interior, pero no sufrir la guerra de primera mano. Creo que son libros que me gustan tantísimo, no solo porque son novelas de personajes, que yo ya sabéis que soy mucho más una lectora de libros de personajes que de acción, me gustan mucho más los personajes que la trama, sino que además son novelas muy delicadas, muy pausadas, esas descripciones de personalidades súper caleidoscópicas y complejas, intimistas, y al mismo tiempo, no lo neguemos, también son libros de auténtico salseo. O sea, aquí hay mucho salseo y son libros muy a lo Downton Abbey, que por cierto también hablaremos de alguna serie importante que podemos relacionar con esto. Y yo qué sé, yo creo que a quien no le gusta ver a un rico, esa vida que es un poco como ciencia ficción para nosotros, esa vida que llevaban a principios del siglo XX en grandes mansiones gigantescas, rodeados de criados. Algunos tenían profesión, los que eran un poco menos aristócratas, pero incluso los había que no, simplemente tenían que gestionar pues lo que habían heredado. ¿Y a quién no le fascina ese mundo? Y además descubrir que estas personas eran tan miserables a veces. En fin, son libros que a mí me tienen totalmente enamorada y cada vez que veo uno es como a por él. O sea, es que mezcla las cosas que más me gustan. Ya os digo, literatura inglesa, sagas familiares, salseo, humor inglés, porque también son libros que tienen mucho humor, sutileza, muchísima sutileza. Ya pasando a recomendaros libros que me encantan de esta especie de subgénero, subtrama, cosa extraña de la que os estoy hablando, desde luego la saga de los Cazalet es de mis preferidas y ya os digo que este libro, el segundo libro de la saga, lo estoy disfrutando todavía muchísimo más que el primero y mirad que el primero me enamoró un montón. Es un libro que consigue que ames absolutamente a todos los personajes, menos a uno, que ya sabéis quién es, los que lo hayáis leído. Todos los demás son maravillosos, todos los demás evolucionan, cambian, te los crees completamente, son personajes muy complejos, fascinantes. Es un libro de verdad que me está haciendo vivir muchísimo ese microcosmos, sentir el calor, es un libro que está lleno de descripciones curiosas que te enseñan cómo era la vida en esa época, qué se comía, qué se compraba, qué se vestía. Es que tiene una cantidad de detalles costumbristas que a mí me tienen completamente fascinada. Y no es una lectura pesada para nada tampoco. La historia la vemos desde el punto de vista de diferentes personajes de la familia y en este caso estamos más centrados en la generación joven, en las primas, que son adolescentes, pero también vamos a ver, lógicamente, cómo sigue la vida para los mayores y todo lo vamos a ver a través de sus ojos.
es una novela, ya os digo, para dejarse llevar. A mí me está resultando, ojalá tener un jardín yo misma, o sea, es que es como una terracita para estar leyendo, porque es lo que me evoca, ¿no? Ahora que en la primavera, bueno, aquí está lloviendo y diluviando, pero en mi cerebro es primavera soleada y maravillosa. Y para llevarme el libro y ponerme ahí a leer, es una lectura que estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. Que no quiero que se me acabe, es de los pocos libros que dices, ojalá me durara eternamente. Por suerte tengo todavía mucho de la saga por leer y voy a seguir leyendo a esta autora. Creo que hay otro libro de ella publicado ya. Y que si no habéis leído Los años ligeros, no sé qué estáis esperando, porque es una lectura estupenda y maravillosa. Y bueno, como siempre que recomiendo estos libros de Elizabeth Jane Howard, tengo que recomendar la otra saga que para mí está totalmente relacionada, tiene mucho que ver, que es la saga de los Forsyte. He hablado muchas veces de ella, o sea que tampoco voy a extenderme más, quiero hablaros y recomendaros otros libros, pero esta es otra de esas trilogías que es de mis preferidas. Este libro reúne la primera saga al completo, ya veis, ahora hay otra edición más moderna, pero es lo mismo, está publicado por Reino de Cordelia en esta edición preciosa. Y es algo parecido a lo que pasa con Los años ligeros, lo que pasa que este libro se escribió a principios del siglo XX, mientras que la saga de los Cazalet se escribió en los años 90, con lo cual la saga de los Cazalet es mucho más moderna en muchos aspectos. Y esta está más apegada a su tiempo, lo cual no es para nada negativo, habla mucho más del cambio que hubo de la época victoriana a lo que les afectó la Primera Guerra Mundial. Y también es un libro en el que acabas enamorada de todos los personajes, que es quizá más ligero, irónicamente, que Los años ligeros. Es un libro mucho más ligero y que te atrapa desde el principio, aquel es más pausado. Pero de verdad, maravilla. Además, después, si os gusta, tenéis 3 libros más, la segunda trilogía, que yo desde luego también me he leído. Además, la segunda trilogía la tenéis también en el bolsillo si os interesa. El mono blanco, La cuchara de plata, El canto del cisne. Bueno, tenéis estos 3 volúmenes que continúan con la siguiente generación. Para mí es inferior a la primera trilogía, pero aún así es una saga disfrutable 100%, que te lo pasas muy bien y que te transporta precisamente pues, a ese mundo británico de gente rica que vivía en esa época de una manera que para nosotros pues eso, es auténtica fantasía. Y ahora hablando de otros libros un poquito distintos, no son tanto sagas familiares al uso, son libros más cortos y que resumen su historia familiar en un solo volumen, pero son libros también súper impactantes y que hablan de estos personajes microcosmos, de estas familias ricas, aristócratas. Por un lado tenemos un libro que leí este otoño y que me gustó un montón, Partida de caza de Isabel Colgate, que es un libro que también a mí me recordó muchísimo a Gosford Park, una película de Fellowes, el creador de Downton Abbey, que si no habéis visto, de verdad vedla porque es maravillosa. Y reúne pues precisamente eso, a un grupo de aristócratas, de gente rica, en casa, en una mansión de un super mega millonario, y cómo, para una partida de caza precisamente, y cómo todos esos personajes van a confluir, todos esos personajes, todas las relaciones que tienen entre ellos, el salseo que hay de por medio y al mismo tiempo una sensación de que algo les espera, de que va a ocurrir algo importante en esa reunión, algo inquietante, parece que te está preparando el libro para eso que va a ocurrir, no sabes qué es. Es todo como muy sutil, pero sí que mientras estás leyendo te da la sensación de aquí se está gestando algo, no sé muy bien qué y quiero saberlo. Es otro libro muy pausado, muy delicado. Ya veis que es muy cortito, os lo leéis muy rápido y es una lectura que también disfruté mucho. No es que sea impactante ni nada, pero es otra de esas lecturas sobre aristócratas y las relaciones perniciosas y amorosas y de todo tipo entre ellos que me encantó. Un libro para mí muy superior en muchos aspectos, pero que es también similar, es Expiación de Ian McEwan. Este libro seguro que lo conocéis, si no por el libro, por la película. Es un libro que a mí me gusta muchísimo, que me impactó un montón cuando lo leí. Creo que es de los libros que más pozo me han dejado, que más me han impresionado. Es un libro que también habla de una familia rica, a principios en este caso de la Segunda Guerra Mundial, es justo antes de la Segunda Guerra Mundial, y luego nos habla de las consecuencias de la guerra. Está dividido en 3 partes muy marcadas y nuestros protagonistas, bueno, pues su historia va a confluir de cierta manera que va a llevarnos a un desastre. Y el libro en sí es una auténtica expiación, habla de la culpa, habla de la tragedia. Es un libro muy intenso, difícil, al principio es un poco denso, pero después de verdad que yo volé sobre sus páginas, me enamoraron los personajes,
me dejó una sensación de angustia, es verdad, pero disfruté muchísimo de la lectura por cómo está escrito, con esa delicadeza que parece que estás leyendo un clásico totalmente, aunque no lo sea. Y bueno, una novela impactante en todos los sentidos, que de nuevo además en este caso confronta ya no solo lo que les afectó la Segunda Guerra Mundial a Inglaterra, sino las diferencias de clase, que es otra de las cosas que más me interesa en este tipo de libros, aunque no siempre se ve. Por ejemplo, en Los Cazalet sí que se ve un poquito parte de la clase trabajadora que tienen empleada en la casa y la relación con algunos amigos, algunos amantes, algunos personajes que entran dentro de la familia y no son ricos como ellos, pero de manera bastante sutil. En este caso uno de los protagonistas es de clase trabajadora, con lo cual vamos a ver ahí una confrontación mucho más heavy y mucho más interesante en ese sentido. Tenemos también otro libro que me recuerda bastante en ese sentido a Expiación, aunque no es tan difícil e impactante como es Retorno a Brideshead de Evelyn Waugh. Si no habéis leído este libro, también es otro libro que resulta una delicia auténtica y nos habla muy bien de cómo muchos ricos no pudieron adaptarse a lo que significó ese cambio social completo que hubo en Inglaterra, pues con la Primera, Segunda Guerra Mundial, cómo los aristócratas vieron completamente destruido su lugar, su nicho de superioridad, y pues incluso las clases sociales desaparecieron, no desaparecieron, pero se redujeron las distancias de unos con otros. Es un libro que está principalmente ambientado en la universidad, en Oxford, y dos amigos, como se conocen, como nuestro protagonista, lo invitan a la casa familiar y cómo descubre, no sé, las peculiaridades de la vida de esas personas que le chocan muchísimo y nos chocan a nosotros como lectores. Es un libro también de esos que están tan bien escritos que disfrutas cada palabra. Es un libro muy delicado, pero al mismo tiempo muy incisivo, que cuando tiene que ser crítico lo es, que tiene también esa vena sardónica que a mí me encanta. En fin, otra de esas delicias que disfruté muchísimo, y yo creo que en su estilo me recuerda un poquito también a M. Foster, que es otro libro, otro autor del que vamos a hablar dentro de poco. Así que leed este maravilloso libro si no lo habéis leído, porque joyita. Y un libro que sí que he leído hace menos y que también me encantó es Lo que queda del día, de Kazuo Ishiguro. Este precisamente habla de los choques entre la clase trabajadora y los ricos, en la relación que se establecía entre ellos, porque está todo contado desde el punto de vista del mayordomo de una de estas grandes casas. Y vamos a ver también la diferencia entre cómo eran las cosas antes de la Segunda Guerra Mundial y cómo se trabajaba en esa casa gigante de familias que llevaban toda la vida asentadas en ese lugar, y cómo era la vida y la relación entre eso, los aristócratas, los criados, a cómo después, unos años después, todo eso se había acabado, la casa está casi deshecha, la ha comprado un norteamericano, ya casi no quedan criados. Y es muy interesante porque es un libro también muy engañoso, tiene un narrador engañoso, tiene unos personajes inolvidables. Es un libro que hay que ir desentrañando los sentimientos de los personajes, desentrañando cómo va contando la Segunda Guerra Mundial, el auge de los nazismos, de los nacionalismos. Todo eso está ahí como por debajo soterrado y tienes que ir escarbando para ir viéndolo. A mí me pareció un libro brillante, o sea, brillante. Más o menos como lo que me pasó con Retorno a Brideshead y con Expiación. Realmente son tres libros que a mí me parecen brillantes en todos los sentidos, por cómo está escrito, por lo que cuentan, por cómo lo cuentan, no sé. Son tres libros maravillosos en ese sentido, que hablan de gente rica un poco destrozada por dentro y la relación con la clase media. En fin, maravillosos los tres, y creo que es un pack indivisible y que tenéis que leerlo si no lo habéis leído. Un libro que no sabía muy bien dónde colocar, pero creo que encajaría aquí bien también, es Una chica de invierno, de Philip Larkin. Aunque la novela está principalmente protagonizada por una chica que es refugiada durante la Segunda Guerra Mundial, que no es rica, sí que vamos a ver en la parte central del libro y en sus recuerdos, que es algo que está constantemente presente, su visita a precisamente una de estas casas inglesas, a una de estas familias británicas ricas, y cómo aquel verano que pasó allí para ella resultó inolvidable, y cómo después vuelve a su vida aquella gente que conoció durante aquel verano. Es un libro también muy sutil, hay a mucha gente que no le gusta, que no le parece que aporte nada distinto. A mí, en cambio, por cómo estaba escrito, me llegó muchísimo. La parte final no sé, me rompió un poquito el corazón, y eso que, no sé, es por esa sensación de desarraigo que muestra de lo que les estaba afectando emocionalmente estar durante una guerra, viviendo una guerra.
Y bueno, un libro también que os quería recomendar y que creo que entraría ahí también por esa mezcla de clases sociales y cambio y ruptura con el pasado. Y ahora sí quería recomendaros 3 libros que son también del estilo, que son como muy clase alta británica y ricos y aristócratas a tope, pero que tienen un punto un poquito más humorístico, alegre, ligero. Los otros son como más intensos, ¿no? Y estos son más ligerillos, aunque son maravillosos también. Y por una parte, como os comentaba antes, quería hablaros de M. Foster y todos sus libros en general, porque, bueno, los que he leído siempre hablan de aristócratas ingleses. Tengo que recomendaros mi preferido, que es Regreso a Hogwarts End, que de verdad es un libro del que ya tengo una videoreseña, así que tampoco quiero extenderme mucho. Es un libro que está contado con muchísimo humor inglés, con una ironía muy fina, con, no sé, una mirada muy directa de lo que estaba ocurriendo y que habla muchísimo sobre la situación de la mujer, sobre los cambios sociales. Consigue meterte en la vida de esta familia, de estas hermanas, y al mismo tiempo que reflexiones sobre lo que estaba ocurriendo durante esa época, sobre los cambios sociales. Es una delicia de novela, también me parece perfecta para leer por estas fechas. Es que es una delicia de verdad. Yo amé muchísimo a las protagonistas y todos los personajes. Para mí es una radiografía perfecta de lo que significa Inglaterra y de lo que en aquella época significaba. Y bueno, que es un libro muy nostálgico, muy bonito y que tenéis que leer si no habéis leído. Aún con más humor, más ironía, más sardónico, A la caza del amor de Nancy Mitford. Un libro divertidísimo, maravilloso, también de esas grandes mansiones, de esas grandes familias inglesas maravillosas y locas. Está basado un poquito en la vida de la propia Nancy Mitford y sus hermanas mitiquísimas. Y es un libro con el que te lo pasas muy muy bien, que de vez en cuando te sorprende, porque aquí aparece incluso la Guerra Civil Española, o sea, tiene algún giro bastante sorprendente, más profundo de lo que parece al principio, tan ingenioso, divertido, con unos personajes tan absurdos y variopintos que te lo pasas muy bien, pero de repente, ya os digo, habla de la crisis de los refugiados, de la guerra civil, de un montón de temas mucho más serios que no te veías venir, y eso es lo que hace este libro, yo creo, tan brutal. Y es como un libro 100% british, con personajes ridículos, cómicos, divertidos y un trasfondo maravilloso. Y por último, pero no menos importante, no quería dejar de recomendaros, si busquéis algo ligerísimo, ligerísimo, entretenidísimo, que os tenga con la sonrisa, que también queráis british ricos, pero pasándoselo bien, y ya está, para pasar un buen rato. Fresas silvestres de Angela Cirkel. ¿Por qué no han sacado más libros de Angela Cirkel todavía en castellano? Hagamos una campaña para que Gato Pardo nos traiga más libros de esta autora, porque son súper divertidos, ligeros, intrascendentes, es que te lo pasas demasiado bien, refleja muy bien esa época también, y es como una comedia británica, una screwball comedy de los años dorados de Hollywood. En serio, una lectura ligerita, muy enredo de personajes, mucho salseo, para pasar un buen rato y que habla pues de ricos, haciendo cosas de ricos. Y ya para ir terminando, quería recomendaros 3 libros que no son de autores británicos, para que no me digáis que soy una obsesa, que lo soy, o sea, anglófila a muerte, pero de vez en cuando me salgo de Inglaterra para irme a Estados Unidos, muy lejos, sí. Bueno, es que si hablamos de ricos y de los cambios sociales que tuvieron que soportar en su vida, no podemos dejar de hablar de Edith Wharton, y probablemente la novela que mejor hable de eso es La Edad de la Inocencia. Plantea muy bien las diferencias que hubo del final del siglo XIX al principio del siglo XX, y es un libro que muestra muy bien esa obsesión que tenían los norteamericanos de clase alta, pues con todas sus normas, con todas sus reglas absurdas que era imposible de cumplir, y la de gente que destruyeron por esa absurda manera de ver el mundo. Bueno, sabéis que yo prefiero La Casa de la Alegría, que me gustó mucho más ese libro, pero este, ya solo por el final, para mí merece muchísimo la pena. Y dice, escribe tan bien, os romperá el corazón, pero os quedaréis contentos porque está muy bien escrito. Y luego 2 libros alemanes que no puedo dejar de recomendar: El legado de Sybil Bedford y Los Buddenbrook de Thomas Mann. 2 libros maravillosos. Ya sabéis que El legado de Sybil Bedford es uno de mis libros favoritos. Reconozco que es un libro extraño, no es para todo el mundo, también es una saga familiar con tintes autobiográficos, tiene muchísimo sentido el humor, es muy sardónico, muchos cambios temporales, pero tiene unos personajes tan inolvidables, está tan bien escrito, es una novela que adoro en todos los sentidos, y si todavía no la habéis leído, maldición, hacedlo, porque es una obra de arte. Que luego igual nos gusta, porque aquí, yo qué sé, cada uno tiene sus gustos, pero a mí es que se quedó conmigo en mi corazón. Y luego, por otro lado,
Thomas Mann, este libro al que yo le tenía tanto miedo porque es un pedazo de ladrillo, al final me hizo descubrir una obra tan nostálgica, melancólica, con unos personajes tan maravillosos, una de las sagas familiares más bonitas que he leído y más tristes también. También tengo una reseña en el canal de este libro, así que tampoco, de nuevo, os remito a ella, pero sea como sea, una historia que también nos habla de las rupturas de una generación a otra y de la caída de una gran familia, de cómo fue degenerando a lo largo de las generaciones su poderío, su influencia. Una historia maravillosa que se te queda en el corazón. Y esos son todos los libros que os quería recomendar, que no son pocos, ¿veis? Es que me he puesto a pensar y he dicho, pero ¿qué cantidad de libros me gustan de gente rica? ¿Qué me pasa? Yo creo que es como, sé que nunca jamás voy a ser rica, pues sueño que vivo en esos mundos. Luego al final, si os fijáis, todos son bastante dramáticos. Pues sí, es que es un poco lo que nos gusta, verlos sufrir al mismo tiempo. Y bueno, no quería cerrar este vídeo sin antes recomendar un par de series. Ya os he hablado de Downton Abbey, obviamente es la serie perfecta si nos gusta ver a ricos aristócratas a principios del siglo XX ingleses. Y bueno, que a mí me encanta sobre todo las primeras temporadas, las últimas se les fue un poco de las manos, pero aún así es disfrutable y ya solo con escuchar la música de la entradilla yo ya me emociono, o sea que, en fin. Y de Fellowes, ya os decía, Gosford Park es una película maravillosa. Las otras películas que he visto un montón de veces y me fascinan. Tiene un hilo argumental más de misterio, pero también es una historia maravillosa. Y si no estáis viendo Belgravia, que es la nueva serie de Fellowes, está en Movistar Plus, por cierto, os dejaré abajo, como siempre en la cajita de información, todos los enlaces de todo lo que estoy comentando, porque hoy sí que he hablado de un montón de cosas. Y bueno, en fin, que os dejaré abajo todos los enlaces, que no sé si lo miréis, pero yo me esfuerzo mucho en la información que os pongo en la cajita de información. Y bueno, lo que os decía, Belgravia me tiene enganchadísima. No sé si ya hemos visto 3 episodios, me parece. Y el primero fue como, bueno, está bien, pero no lo sé. Pero es que los siguientes ya estoy, o sea, para mí es la mezcla perfecta entre Gosford Park y Downton Abbey. O sea que si os gustan esas dos series, vérosla, porque es perfecta. A mí me está haciendo pasar unos buenos ratos increíbles. Y a ese nivel de ricos, yo creo que también es súper recomendable The Crown, o sea que os gustará segurísimo, que a ver, más rico que la reina de Inglaterra no vais a encontrar. Y francamente es de mis series favoritas, es que me encanta, soy fan, mega fan. La última temporada me gustó, pero no tanto como la anterior. Y aún así, disfruto de cada capítulo. ¡Qué buena serie, Dios mío! Y un par de series más que se me han ocurrido así de rollo rico, sin que sean adaptaciones, porque todos estos libros tienen mogollón de adaptaciones y todas encajan. Pero sin ser adaptaciones tenemos Mr. Selfridge, que me gustó mucho también. Es una serie que habla de cómo arrancaron los grandes almacenes en Londres. Es súper entretenida también, es muy del rollo de Downton Abbey. Y finalmente, no sé si encaja del todo porque no es el tema central, pero Guerra y Paz, la miniserie de Guerra y Paz. El libro no lo he metido porque aunque vaya de ricos y tenga su salseo y tal, creo que no es el tema central del que estamos hablando en este vídeo. Es igual que los libros de Jane Austen, yo qué sé, Emma igual podría entrar, pero no sé, no es el centro ese cambio social y de lo que estamos hablando hoy, que es más pues esos ricos en sus grandes mansiones viviendo la vida padre hasta que de repente, ups, tenemos que adaptarnos a lo que nos venga. Creo que no va de eso estos libros, pero la miniserie de la BBC es maravillosa y también tiene ese rollo más salseante, no se centra tanto en la guerra, con lo cual así por meterla un poco de tapadillo yo creo que podemos hacerlo. Y nada, ya vamos a dejarlo porque mi cámara es muy pesada y se ha apagado ya 2 veces, porque no sé, se sobrecalienta, ya me diréis. Total, que creo que ya va siendo hora de que me calle. Espero que os haya gustado el vídeo, que ha sido un poco fangirleo máximo de 800.000 libros que me encantan, todos con la misma temática y más o menos la misma ambientación, porque soy un poco monotemática. Pero como sé que a muchos de vosotros os gustan estos libros, pues he dicho, vamos a reunirlos todos. Y lo más importante, ahora, dejadme en comentarios recomendaciones. Libros, ya sabéis, de gente rica, principios del siglo XX principalmente, cambio social, cambio económico, en general, libros de gente rica, guays. Sagas familiares también podemos dejarlas, porque es que son dos cosas que nos fascinan a todos. Y pues nada, que os leo en comentarios, que muchísimas gracias como siempre por apoyarme, muchas gracias a todos los que os habéis animado a participar en mi Patreon, en mi aquelarre. Me ayudáis muchísimo a que siga haciendo vídeos y sobre todo a que siga creciendo mi editorial poquito a poco. Y pues que gracias también a todos los que comentáis, a los que dais me gustas y compartís el contenido, sois los mejores. Y nada, que nos vemos muy pronto y adiós.